Bueno, para este tercer video vamos a ver lo que es el índice glucémico y los transportadores de una manera muy sencilla, ¿listo? Entonces, ¿qué es el índice glucémico? El índice glucémico va a ser aquel que me va a indicar qué tan rápido se hace la digestión de la glucosa que esté integrada en cierto alimento, ¿sí? Y pues la absorción también. Además, me va a identificar la rapidez en la que se aumenta la glucosa en sangre luego de comer ciertos alimentos. Por ejemplo, frutas y verduras tienen un bajo índice glucémico. ¿Por qué? Porque su pico de glucosa es mucho más lento que, por ejemplo, lo que es la pasta, ¿sí? Esa es la razón de por qué cuando yo como pasta, pues me da hambre, ¿sí? Me da hambre al poco tiempo de comer pasta, porque tiene un alto índice glucémico. Ese índice glucémico puede ser afectado por la cocción, la fibra, la grasa y las proteínas y los ácidos que tengan los alimentos. Con la cocción, ¿cómo? La cocción va a aumentar el índice glucémico, es decir, va a aumentar la velocidad de ingesta, de digestión. La fibra va a disminuir esa velocidad de digestión, es decir, por eso, porque los alimentos, por ejemplo, frutas y verduras tienen mayor fibra, van a disminuir esa velocidad de digestión y por eso es que tienen un menor índice glucémico. Ahora, en cuanto a grasas y proteínas, si tengo mayor cantidad de grasas y proteínas, van a disminuir mi índice glucémico. Y si tengo, bueno, ácidos, la verdad no estoy muy seguro, pero en esto la verdad el profe no hizo mucho énfasis en esta parte de ácidos. Pero bueno, estos tres son muy importantes de saber. Es más como dato, realmente no hace parte de metabolismo como tal, pero es como dato que el profesor dejó. Tenemos ahora la carga glucémica, que la carga glucémica es importante que no la confundamos con el índice glucémico. La carga glucémica es el impacto de la porción. ¿Por qué? Yo puedo tener un alto índice glucémico, es decir, una alta velocidad de digestión, pero si yo como 1 kilo de pastas, pues obviamente la carga glucémica va a ser muchísimo mayor de 1 kilo de pastas a diferencia, por ejemplo, no sé, de media manzana, ¿sí? Ahí la carga glucémica va a depender es de la porción. El índice glucémico es del alimento en sí y la carga glucémica es de la porción porción del alimento que me voy a comer. Esta carga glucémica va a calcularse de esta manera, que es la concentración en carbohidratos que tiene el alimento por el índice glucémico que ya deberíamos conocer de ese alimento. Ese nos lo tendría que dar el profesor en hipotético caso de que salga, que no creo, pero es por si acaso, esto es más teórico. Índice glucémico y carga glucémica no son lo mismo, es importante saberlo en teoría, porque esto es más de nutrición. Y este impacto de la porción pues es de la carga glucémica. Bueno, por ejemplo, esto sí lo mencionó el profe y es importante como entenderlo más que aprenderse a la memoria. En pacientes con un índice glucémico alto, ¿sí? Con un índice glucémico alto por su fisiología digestiva, ¿qué es un índice glucémico alto? Cuando yo tengo picos de glicemia altísimos. Bueno, así más o menos, ¿sí? Una persona normal sería esto. Pues, entre muchas comillas, ¿sí? Pero bueno, en pacientes con índice glucémico alto, es importante repartir en 5 comidas en vez de 3. ¿Por qué? Si yo dejo en 3 comidas y la persona come mucho también, pues yo voy a tener un índice que va a estar elevadísimo. ¿Sí? Va a tener un pico muy alto. Al tener un pico muy alto de glucemia en sangre, pues de glucosa en sangre, voy a aumentar excesivamente la insulina. Y esa insulina, recordemos que es una hormona hipoglicemiante. Entonces, ante esa disminución de la glicemia por una excesiva cantidad de insulina, va a haber de nuevo un hambre excesiva. Libero insulina excesiva, luego de que baje esa glucemia, vuelvo y tengo hambre, ¿sí? Por eso es importante que en estas personas con índice glucémico alto fisiológico vaya a haber una repartición correcta de esos alimentos en 5 veces al día, ¿sí? Bien distribuido. Bueno, ahora sí, lo que realmente importa, que son los transportadores. Voy a explicarlo lo más sencillo posible, reitero, si algo no se entiende, pues vuelven a poner este fragmento porque esto es muy importante de saberlo y de memorizarlo. Esto sí es de memoria. Tenemos transportadores. Estos transportadores vamos a tener 2 tipos para la glucosa, GLUT y SGLT. La principal diferencia es que los GLUT van a ser de difusión facilitada, en cambio los SGLT van a ser de transporte activo, ¿sí? Los GLUT no van a usar ATP.
Eso es clave. Los SGLT no van a usar ATP directamente, pero indirectamente sí van a usar ATP. ¿Por qué? Porque los SGLT van a hacer un transporte de glucosa en estilo de cotransporte. Si recordamos, cotransporte es entrar una molécula, ¿a qué costo? A la entrada de otra. Entonces yo entro glucosa, ¿a costo de qué? A costo de entrar también sodio, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mi célula, tengo la entrada de, por SGLT, que lo voy a pintar en este rosado como fucsia, la entrada de sodio, perdón, la entrada de glucosa por un SGLT y también la entrada de sodio, ¿cierto? Pero para poder entrar sodio, yo necesito antes tener algo de sodio afuera, obviamente, porque si no tengo sodio afuera, ¿cómo quiero entrarlo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a tener ese sodio afuera? Me va a ayudar una bomba que ya muchos conocemos de pies a cabeza, que es la bomba sodio-potasio. Si recordamos bien, esa bomba sodio-potasio va a sacar 3 iones de sodio. Esos 3 iones de sodio van a ser importantísimos para que de esa manera haya, digamos, entre comillas, exceso de sodio extracelular y el transportador SGLT tenga de dónde agarrar sodio para poder transportar así mismo la glucosa adentro de la célula. Bien. Ahora, la otra diferencia clave es que los GLUT van a tener la función de distribuir glucosa a tejidos. En cambio, los SGLT van a tener la función de absorción y reabsorción. Los SGLT van a estar en órganos o en partes de órganos donde va a ocurrir el proceso de absorción de glucosa. ¿En cuáles sabemos que ocurre? En el intestino delgado y el túbulo proximal del riñón. Esos son los principales. En el intestino delgado vamos a tener el 1, ¿sí? Porque es, pues no sé, la pusieron así ya. Intestino delgado 1 y túbulo proximal del riñón 2. ¿Listo? Bueno, yo me lo aprendí como que el intestino delgado queda adelante, entonces por eso va primero. En cambio el riñón queda atrás, el túbulo proximal del riñón queda atrás del intestino delgado, por eso es el 2. ¿Listo? Entonces el intestino delgado va a tener SGLT1. Va a entrar glucosa, tanto glucosa como galactosa, que recordemos que la galactosa podía ser rota por la... No, perdón. Va a entrar glucosa y galactosa, pues que van a ser de la maltosa y de la lactosa, ¿sí? Pero bueno, eso no importa. Lo importante es saber que entra glucosa y a la vez sodio, en forma de contrasporte, como ya lo había dicho. Y en el túbulo proximal del riñón se va a reabsorber la glucosa filtrada, que se haya filtrado del intestino delgado, ¿sí? Que no haya sido absorbida por el intestino delgado, se reabsorbe esa glucosa en el túbulo proximal del riñón para que no vaya a la orina y no haya una glucosuria, que es el caso cuando hay orina con glucosa, ¿sí? Ahora, algo importante que decir acá, y esto lo mencionó el profe, y ojo acá porque él puede sacar una pregunta de estas. Si yo tengo un paciente diabético y quiero nivelar sus niveles de glucosa en sangre que están elevadísimos, ¿por qué? Porque esa glucosa realmente no tiene una buena entrada a las células, ¿sí? Está excesivamente en la sangre esa glucosa, pues yo cómo voy a sacarla del cuerpo, digamos. Yo le doy al paciente un inhibidor del transportador SGLT2. ¿Para qué? Para que de esa manera no se reabsorba la glucosa en exceso que no ha sido filtrada previamente por el hígado, y de esa manera esa glucosa en exceso no vaya a ser reabsorbida por el riñón, porque eso sería un suicidio, ¿sí? Que el riñón coja la glucosa y diga, tome, se la devuelvo toda. No, porque entonces el man se va a enfermar. Por eso es que se le da inhibidores. De esa manera, la glucosa va a salir en la orina, porque ya no va a ser reabsorbida por el túbulo proximal del riñón. Y de esa manera va a permitir una disminución en la glucemia, disminución en el peso, por lo tanto también una disminución en la presión arterial, ¿sí? Ahora, los transportadores GLUT van a tener, vamos a tener 5 principales. Creo que son más de 10 en total, pero el profesor mencionó solo 5. Entonces vamos a aprendernos estos: GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y GLUT5. GLUT1, 1 más arriba de todo, ¿sí?
Yo me lo aprendí así. GLUT1, arriba del todo, arriba del todo en nuestro cuerpo, el cerebro, ¿sí? Más eritrocitos, que va por añadidura, ¿sí? Casi siempre cerebro y eritrocitos van pegados en este tema de carbohidratos, entonces ese es importante, ¿sí? Cerebro y eritrocitos van pegados. Ahora, tenemos los GLUT2, que estos GLUT2 son sumamente importantes porque son una excepción a la regla de que uno dice, ay, sí, GLUT van a tener afinidad por la glucosa, pero estos GLUT2 van a ser un poco diferentes. ¿Por qué? Porque estos GLUT2 van a tener una baja afinidad por la glucosa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde se ubica este GLUT2? Se va a ubicar en intestino, hígado y células beta del páncreas. Recordemos la función de la célula beta del páncreas rápidamente, es sintetizar insulina. Entonces, si yo tengo una alta afinidad por glucosa en las células beta del páncreas, apenas yo tenga una mísera cantidad de glucosa, esas células beta del páncreas de una vez van a producir insulina a lo mal, ¿sí? Y yo no necesito insulina, porque ¿para qué? Si yo tengo pues se supone que yo tengo buena cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? En cambio, si yo tengo una baja afinidad por glucosa en las células beta del páncreas, una baja afinidad, pues va a ser complicado que entre. Pues entonces, por lo tanto, ¿cuándo va a entrar? Cuando yo tengo un exceso de glucosa que no es recibida por los otros receptores GLUT, por los otros transportadores GLUT, perdón, y ese exceso pues va a entrar ahí sí a los de baja afinidad, que es GLUT2 en este caso. Y cuando entra a los GLUT2, que son las células beta del páncreas, que esto es lo más importante, células beta del páncreas, van a permitir una secreción de insulina. Y esa insulina ahí sí va a actuar como hormona hipoglicemiante. Bien, espero se haya entendido esa parte porque es muy importante de saberla. Ahora, tenemos las neuronas con el GLUT3. Volvemos a la parte de arriba de nuestro cuerpo. Las neuronas van a tener GLUT3 y a diferencia totalmente de este GLUT2, las neuronas van a tener un GLUT con muy buena afinidad, porque recordemos que lo que es cerebro y eritrocitos necesitan tener, en este caso las neuronas, que están en el cerebro obviamente, necesitan tener una muy buena afinidad para poder alimentarse de glucosa aunque haya baja concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Por eso es la importancia de una muy buena afinidad de estos GLUT3 para las neuronas. Ahora, lo que es los GLUT4, que es del músculo estriado-esquelético, más el tejido adiposo, bueno, y el cardíaco también, pero bueno, voy a centrarme en el músculo estriado-esquelético y en el tejido adiposo. Estos GLUT4 van a ser dependientes de insulina. Entonces, ¿a qué se hace referencia cuando yo digo que son dependientes de insulina? Son dependientes de insulina porque se van a activar cuando haya glucosa en la sangre, ¿sí? Y a la vez insulina, obviamente. Pero entonces, si hay insulina, es porque yo tengo, digamos, buen nivel de glucosa, ¿sí o no? No voy a tener insulina cuando yo tengo baja glucosa, porque eso sería, digamos, un suicidio, prácticamente un suicidio programado. Entonces, si yo tengo insulina en sangre, es porque tengo buena glucosa. Si yo tengo buena glucosa, yo voy a buscar cómo almacenar esa glucosa que tengo, ¿sí? Pues la que no se usa, obviamente, instantáneamente se va a usar cierta parte de glucosa, pero la que no se usa yo busco almacenarla. Entonces, ¿dónde la voy a almacenar y en qué forma? Inicialmente, en forma de glucógeno, ¿en dónde? En el músculo estriado-esquelético. Bueno, y en el hígado también. Pero bueno, estos GLUT4 están en el músculo estriado-esquelético. Inicialmente en forma de glucógeno en el músculo estriado-esquelético. ¿Sí? Luego de que ya se me acabó, digamos, el espacio para guardar el glucógeno, voy a pasar a echarle mano al tejido adiposo. Entonces, esa glucosa que ya no se puede convertir en glucógeno va a pasar a ser triacilglicerol, que ese triacilglicerol va a ser transformado en tejido adiposo y por eso es que sale la grasa. Bien, ahora, bueno, y ahora los GLUT5 que están en el intestino, testículo y riñón. Ya, pare de contar, ¿no? O sea, esto es memorizarlo, lo que es el 2 y el 5 es memorizar. Ya el 1 saca por lógica. El 2 se saca por lógica porque las células beta del páncreas pues deben tener baja afinidad porque son las que producen insulina. Las neuronas pues deben tener alta afinidad, GLUT3 neuronas, y GLUT4 deben tener, pues dependen de la insulina, ¿sí? Y listo.
eso es todo por la parte de índice glucémico y transportadores. Y en el siguiente video vamos a comenzar de una vez con todo lo que es vías. Sí, vías. Vamos a comenzar con las vías.